Vamos a iniciar el estudio de la conductividad eléctrica de los electrolitos en solución. Para tener un poquito de panorama de qué estamos hablando, los materiales en general se clasifican en conductores, semiconductores y dieléctricos o aislantes. Entre los conductores hay tres tipos de conductores, los llamados de primera especie, que son los metales, típicos el cobre, la plata, el oro, el hierro, el níquel. El grafito tampoco es un metal, pero conduce de la misma forma que un metal. Aleaciones como el latón. Los conductores de segunda especie son los electrolitos, sales iónicas solubles, ácidos, bases, que generan iones en solución acuosa y transportan la carga eléctrica. Y los de tercera especie la descarga en gases ionizados. Los semiconductores como boro, silicio, germanio, arsénico y arseniuro de galio, por ejemplo, nitruro de boro. Y los dieléctricos, que ya son aislantes, vidrio, la goma, la mica, la cera, madera seca, porcelana, baquelita, los plásticos en general. Los conductores de primera basan su conducción en los electrones libres de la red cristalina del metal. Cuando hay una diferencia potencial, estos electrones empiezan a circular. Tipo cadena, cada electrón va pasando a un hueco que deja, o sea, pega un salto el electrón, deja un hueco positivo y ahí viene otro electrón y se va ubicando. Y así se produce la cadena de electrones que se mueve. En general, con movimiento de los electrones a través de la red cristalina, cuando aumenta la temperatura, las vibraciones de la red cristalina aumentan, la frecuencia de vibraciones, y entonces se dificulta el paso de los electrones, por lo que aumenta la resistencia, o sea, conducen menos cuando están calientes que cuando están fríos. Los conductores de segunda basan la conductividad en la movilidad de los iones. Los iones transportan carga. Un ion voluminoso puede ser lento, pero puede transportar mucha carga o poca carga, eso depende de la carga que tengan. En general los iones se mueven más fácil, tienen mayor movilidad cuando están a temperatura elevada. Entonces tienen menos resistencia, al revés de los conductores de primera. Además, un conductor de segunda, un electrolito, un ion en solución acuosa, conduce, pero en el hecho de conducir sufre transformaciones permanentes, que es lo que sabemos que ocurre en los electrodos, que es el proceso redox llamado electrólisis. O sea, por ejemplo, un ion plata en una solución de nitrato de plata llega al electrodo, al cátodo negativo y se descarga. Y dejó de ser ion plata para transformarse en plata metálica. O lo mismo un cloruro, por ejemplo, llega al ánodo y pasa a ser cloro, dicloro gaseoso, por lo tanto deja de ser el ion que era. Anticipamos ya lo que vamos a ver más adelante, la ley de la migración independiente de los iones de Kohlrausch establece que la conductividad de un electrolito es la suma de las conductividades de sus iones, o sea, cada ion conduce independientemente en una solución. Vamos a hacer algunas definiciones básicas. La conductancia C se define como la inversa de la resistencia eléctrica. Por lo tanto, C es ohm a la menos 1, 1 sobre ohm a la menos 1, es lo que se conoce como Siemens en el sistema internacional. S mayúscula, S minúscula es segundo, no hay que confundir. La ley de Ohm indica que si se aplica una diferencia de potencial, delta phi o una fuerza electromotriz epsilon, en los extremos de un cilindro de sección transversal A, o sea, el área transversal, y longitud L, por ejemplo, un cable metálico, entonces circula una corriente I y vale la relación de que la diferencia de potencial es igual a I por R, intensidad por resistencia. Esto nos está diciendo, si despejamos I, que la intensidad es proporcional a la fuerza electromotriz, o a la diferencia potencial. Cuanto más diferencia potencial, más circula la corriente, e inversamente proporcional a la resistencia del material. Bueno, la resistencia es igual a una constante, que se conoce como la resistividad, por L sobre A. L es la longitud del conductor, lo pusimos acá ya, y A es el área de la sección transversal. Quiere decir que la resistencia depende de las dimensiones del conductor. Cuanto más largo es el conductor, más resistencia ofrece al paso de la corriente. Y cuanto más ancho es decir, cuando tiene más área o sección transversal, disminuye su resistencia. Pero a igual dimensiones, distintos materiales tienen distintas resistencias. ¿Por qué? Porque la constante que está acá depende de cada material. Justamente ρ, la resistividad, depende del material y depende de la temperatura a la que se encuentra el material. Invirtiendo la ecuación,
1 sobre R es 1 sobre ρ A sobre L. 1 sobre R es conductancia. 1 sobre ρ en lugar de resistividad es conductividad. Se escribe con la letra kappa. Kappa minúscula, no es una K, es una kappa. A sobre L son las dimensiones del conductor. Kappa es la inversa de la resistividad. Las unidades típicas son usar el centímetro para la longitud y el centímetro cuadrado para el área, por lo tanto los volúmenes van en centímetros cúbicos. Acá hay una lista de las magnitudes típicas que se manejan en este tema, con sus unidades en el sistema internacional y las más empleadas. La carga eléctrica Q es Coulomb, siempre es Coulomb, hoy se usa eso solamente. La intensidad de corriente es Coulomb por segundo, lo que se llama ampere, y es la que se usa. La densidad de corriente J es ampere por metro cuadrado. La diferencia potencial es volt, que es joule sobre Coulomb. La resistencia eléctrica R es ohm. La resistividad es, en el sistema internacional, ohm metro. En las unidades más comunes es ohm centímetro. Es decir, nosotros en química nos conviene usar el centímetro porque eso genera la unidad de volumen centímetro cúbico, que es muy manipulable en el laboratorio. En cambio, el sistema internacional aparecería el volumen en metro cúbico, que es incómodo para manejar en el laboratorio. Entonces, en general, las unidades que tienen longitud metida adentro, el metro cambia por centímetro. La conductancia es Siemens, es 1 sobre ohm, ohm a la menos 1, y es Siemens habitualmente. La conductividad es Siemens por metro. Como Siemens es 1 sobre ohm, es lo mismo que decir 1 sobre ohm metro, o ohm a la menos 1, metro a la menos 1. Pero en las unidades tradicionales es Siemens en lugar de sobre metro sobre centímetro, o 1 sobre ohm centímetro. La conductividad equivalente es Siemens metro cuadrado sobre equivalente, que es lo mismo que decir metro cuadrado, Siemens arriba, lo mismo que omega, o sea, ohm abajo. Metro cuadrado sobre ohm equivalente, o centímetro cuadrado sobre ohm equivalente. O Siemens centímetro cuadrado por equivalente. Esto es, más que estudiarlo ahora, es interesante cuando uno entiende el tema y va haciendo los problemas, van surgiendo el uso de las unidades. La concentración puede ser mol por metro cúbico o equivalente por metro cúbico. En el sistema internacional no es muy útil. Nosotros usamos mol por litro o decímetro cúbico, molar, y equivalente por litro normal. Kappa es un parámetro constante para un material sólido. Porque ¿qué sería kappa? Vamos para atrás y miremos la definición. Kappa es la conductancia cuando el área es 1 y la longitud es 1. Si el área es 1 centímetro cuadrado y la longitud es 1 centímetro, kappa es igual a C. O sea, la conductancia, que es la inversa de la resistencia, repetimos eso, la conductancia sería, cuando el área es unitaria y la longitud es unitaria, la conductancia es directamente la conductividad. Eso es lo que representa. Entonces, si tengo 1 centímetro de longitud y 1 centímetro cuadrado de área, eso corresponde a un volumen. 1 centímetro y 1 centímetro cuadrado corresponde a 1 centímetro cúbico. Entonces la conductividad de 1 centímetro cúbico de un metal, por ejemplo de cobre, es siempre la misma. Pero en los electrolitos la cosa cambia, porque en 1 centímetro cúbico podemos tener más o menos iones adentro, según que la solución esté concentrada o diluida. Al comparar las conductividades, tenemos problemas también porque un mol de potasio equivale a medio mol de calcio, porque un calcio transporta 2 cargas y el potasio transporta 1. Para poder comparar, entonces dividimos por 2 el calcio para que sea equivalente. Bueno, justamente un mol de potasio equivale a un medio mol de calcio, es lo mismo que decir que un equivalente de potasio equivale a un equivalente de calcio, porque el equivalente de calcio es la mitad del calcio, porque se divide por la carga que es 2, entonces sería lo que corresponde a una sola carga del calcio. Entonces podríamos comparar cuánto conduce el calcio y el potasio por cada carga. En el caso del aluminio tiene 3 cargas, entonces se toma 1/3 de mol, que sería el equivalente del aluminio. Por eso en electrolitos no se trabaja tanto con la capa, que sería la conductividad por centímetro cúbico, porque es variable, depende de la concentración, sino más bien por la conductividad que tiene el ion, que se llama conductividad equivalente, por un equivalente del ion. Hay una fórmula para la conductividad equivalente. La conductividad equivalente es 1000 veces capa sobre la concentración normal, la normalidad. Prefiero poner concentración expresada en normal y no la n de normalidad, que es la unidad, porque hablamos de concentración medida en normal. Bueno, esta fórmula de dónde sale, se puede hacer un pequeño análisis para deducir dónde viene la fórmula, un análisis dimensional.
Si tomo la conductividad equivalente, es la conductividad por cada equivalente. Si yo multiplico por los equivalentes que hay en cada centímetro cúbico, esto me da, se simplifica equivalente, me da la conductividad por centímetro cúbico. Pero la conductividad por centímetro cúbico vimos que es kappa. Esto es kappa. Ahora, equivalente por centímetro cúbico, los equivalentes que hay en un centímetro cúbico son 1000 veces menos los que hay en un litro. O sea, la normalidad tiene 1000 veces más, porque no tenemos equivalentes en un centímetro cúbico, sino en 1000 centímetros cúbicos. Entonces, si yo divido la normalidad, que es equivalente por litro, por 1000, me da por cada centímetro cúbico. Por eso que equivalente por centímetro cúbico es lo mismo que normalidad dividido 1000. Entonces acá lo reemplazo, dejo normalidad sobre 1000. Acomodando un poco, conductividad equivalente es igual, pasa el 1000 multiplicando y pasa n dividiendo. ¿Y qué me quedó? Conductividad por equivalente, lambda, es igual a 1000, conductividad por centímetro cúbico es kappa, dividido la normalidad que es concentración normal. Bueno, lambda, 1000 centímetros cúbicos, 1000 es la unidad centímetro cúbico que hace cada litro, la equivalencia, por kappa sobre c. Entonces, centímetro cúbico sobre litro, kappa es 1 sobre 1 centímetro, y normalidad es equivalente por litro. Litro se cancela, centímetro cúbico con centímetro da centímetro cuadrado arriba. Abajo me queda ohm, me queda equivalente. Esta es una forma de expresar, y si no, como ohm abajo, lo mismo que Siemens arriba, Siemens centímetro cuadrado sobre equivalente. Esa es la unidad de la conductividad equivalente. Y repetimos, la conductividad de un ion, de un equivalente del ion. Ustedes podrán preguntarse, pero si la solución está diluida, y si está diluida habrá que tomar un volumen más grande para tener un equivalente. Y si está concentrada, ese equivalente va a estar en un volumen más chico. Pero cuando yo comparo las conductividades equivalentes, comparo la conductividad de un equivalente, o sea, de lo que conduce no un mol, sino una carga de ese ion. Bueno, vamos a ver la conductividad de electrolitos fuertes. Electrolitos fuertes están completamente disociados. Y cada ion transporta por su cuenta. Debería ser un valor constante, por lo tanto. Sin embargo, cuando se estudia esto y se grafican las conductividades, por ejemplo, acá tenemos cloruro de potasio y cloruro de sodio, electrolitos fuertes, vemos que hay una pequeña bajada y después se mantiene constante. Lo mismo pasa con el cloruro de sodio y el cloruro de potasio. En cambio, el fluoruro, que es débil, vemos que hay un abrupto ascenso de la conductividad cuando la concentración baja. La conductividad que estamos hablando acá es la de que conduce un equivalente. ¿Por qué es eso? Si está completamente disociado un equivalente, conduce siempre lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, hay efectos. Los iones, cuando se mueven en las soluciones, si las soluciones son concentradas, los iones empiezan a perturbar el movimiento uno de otro. Porque el ion está rodeado de una esfera de hidratación de agua y se chocan con otros iones y no tiene la misma movilidad. A pesar de que está totalmente disociado, cuando está muy concentrado, los iones están muy cerca y hay impedimentos eléctricos que hacen que baje un poco la conductividad. Por eso cuando se extrapola a valor de concentración muy baja, muy diluido, están tan alejados que ya no hay interferencias y ahí conduce lo máximo posible, que se conoce como el lambda infinito. O sea, conductividad a dilución infinita. Acá lo vemos como lambda con exponente infinito. En cambio, el electrolito débil, cuando se diluye, la ley de la dilución indica que a más dilución, más ionización. Entonces, cuando está muy diluido, está muy ionizado y se comporta como si fuera fuerte. Y tiene una conductividad muy alta, porque el ácido fluorídrico, si está diluido, tiene protones y fluoruro separado. El protón conduce mucho, porque es un ion que tiene una carga positiva sola, pero es muy chiquito y tiene mucha movilidad, a pesar de estar como hidróneo. Bueno, ahí vemos la diferencia. La curva de un electrolito débil tiene un descenso brusco, porque a medida que la concentración sube, su disociación o ionización baja. En cambio, el fuerte es casi constante, tiene un pequeño descenso. Bueno, el ion retrasa su movimiento debido a la atracción eléctrica de otros iones, de signo contrario, efecto de asimetría, y como los iones positivo y negativo viajan en sentido contrario, arrastrando el solvente, efecto electroforético, esos fenómenos hacen que en soluciones concentradas las concentraciones de electrolito caigan. La fórmula en que cae la conductividad fue dada por Onsager, un químico noruego, y la conductividad equivale al valor máximo, que es el de dilución infinita, lambda infinito, ¿sí? Sería la ordenada del origen, menos b por la raíz cuadrada de c, o sea, depende de la raíz de la concentración molar de la solución. Entonces, si graficamos en lugar de c en función de la raíz,
Si la raíz de C la tomamos como si fuera X, esto es una recta. Estas curvas se transforman en rectas. Ahora vamos a ver. El coeficiente B, Onsager determinó que es 82,4 dividido la viscosidad del agua, o de la solución, por la raíz cuadrada de la constante dieléctrica que mide qué tan polar es el líquido o no, que en el caso del agua es 81, por la temperatura absoluta de la solución en Kelvin, más 8,2 por 10 a la quinta, la conductividad lambda infinito, o arriba la podemos poner mejor, sobre la raíz de epsilon por t al cubo. Todo esto es lo que es la constante B. Si graficamos lambda en función de la raíz, esa pequeña caída que tiene la curva se transforma perfectamente en una recta. Esto es muy bueno para graficar y sacar en la ordenada del origen lo que sería la conductividad máxima, que es a dilución infinita. Cuando está muy diluido, el ion no tiene ninguna interferencia y un equivalente del ion conduce lo máximo que puede conducir. Bueno, vamos a ver un poco la teoría de la fundamentación teórica de la conductividad, el lambda infinito. La ley de la migración independiente de los iones establece que la conductividad equivalente a dilución infinita de un electrolito es la suma de las conductividades equivalentes a dilución infinita de sus iones. Si yo tengo un electrolito cualquiera, el catión y el anión, n veces el catión, m veces el anión, se separa el catión, ¿sí? Da n veces A, que tiene carga más, m más, porque este m es la carga del catión, y este n es la carga del anión. Da m veces el anión B menos n. La conductividad a dilución infinita, equivalente, de este electrolito es igual a la suma de la conductividad del catión más la del anión. No va multiplicado por el número de iones. ¿Por qué? Porque es de un equivalente y no es de un mol. Iría por la cantidad de iones si fuera un mol. Pero como es un equivalente, es una sola carga y una sola carga corresponde a una sola carga y una sola carga positiva y negativa de la sal. Eso es un equivalente. La ley de Stokes establece que el rozamiento que experimenta una partícula esférica de radio RI, una cualquiera de ellas, en un líquido de viscosidad eta que se mueve con velocidad VI, o sea, una partícula esférica que se mueve con velocidad VI, la fuerza de rozamiento que sufre en el líquido es 6pi por la viscosidad por el radio de la partícula por la velocidad. O sea, cuanto más grande es la partícula, más radio, tiene más rozamiento. Cuanto más viscoso es el líquido, por supuesto, más rozamiento, es lógico. Y cuanto más velocidad tiene, más es la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento de la partícula en un líquido. La fuerza eléctrica que mueve un ion es el producto de la carga por el campo eléctrico. Acá no vamos a tomar la carga del ion, sino que vamos a tomar la carga de una sola carga del ion. Un ion puede tener como el calcio dos cargas positivas, vamos a tomar la fuerza por cada carga del ion, porque vamos a hablar de la conductividad de un equivalente, no del ion completo. Pero en general, siempre el campo eléctrico se define como fuerza por unidad de carga, así que pasa multiplicando, y la carga, que es más 1, por ejemplo, o menos 1, si el ion es positivo o negativo, pero en definitiva es el módulo que nos interesa, multiplicado por la carga elemental me da la carga en Coulomb. Porque si yo tengo una de las cargas del calcio, que es más 1, 1 no es unidad de carga eléctrica. Esto va a ser Newton sobre Coulomb, se tiene que simplificar con Coulomb. El Coulomb es la carga elemental, que va a ser 1,6 por 10 a menos 19 Coulomb, multiplicado por Z, que sería 1 o menos 1. En definitiva va a ser siempre 1. Si tomamos el módulo de la carga, pues no nos interesa si es la carga positiva del calcio o una carga negativa de un cloruro. Entonces, E le llamamos al módulo del campo eléctrico, mejor dicho, a la norma del vector campo eléctrico. Bueno, cuando el ion se mueve bajo una acción de un campo eléctrico, hay un equilibrio de fuerzas, entonces el rozamiento, que es 6pi por la viscosidad, por el radio de la partícula, por la velocidad de la partícula, se iguala con la fuerza eléctrica, que es ZI por la carga básica elemental, por el campo eléctrico. Vamos a definir la movilidad iónica, mu, como la velocidad que experimenta un ion por unidad de campo aplicado. O sea, la movilidad iónica es comparar la velocidad por unidad de campo. ¿Cuánto se mueve con qué velocidad por unidad de campo? Al dividir por el campo me da por unidad de campo. Pero B sobre I se puede sacar de acá. Pasamos E dividiendo y queda B sobre I. Acá queda Z por E. Y 6pi eta R pasa dividiendo. Entonces, esto que está acá, la definición de mu, es Z por E, o sea, la carga, dividido 6pi por la viscosidad por el radio de la partícula, del ion.
La conductividad equivalente de cualquier ion es el producto de la carga que transporta, que como es un equivalente, transporta solamente una carga, así que transporta una carga total. Si en lugar de ser un ion hablamos de un mol de ion con una sola carga positiva, sería un equivalente, es 96.485 coulomb, multiplicado por la velocidad, por la movilidad con que transporta. Entonces, el Faraday, multiplicado por la movilidad, nos da la conductividad. O sea, con qué velocidad se mueve multiplicado por la carga que transporta un Faraday. Entonces, sustituyendo, obtenemos F multiplicado por mu, o sea, multiplicado por todo esto que está acá. Z por E sobre 6pi eta R va multiplicado por F. Entonces queda Z por E por F, 6pi eta por R. En realidad, esto sería para un solo ion, y esto, cuando tomamos AC, el lambda sería para un solo ion y acá sería para un mol o un equivalente de iones. O un mol de iones con una sola carga positiva. Sería medio mol, si fuera calcio sería medio mol de calcio. Entonces, lambda de electrolito es la suma de lo que conduce el catión y el anión. Así que la misma fórmula aplicada al catión y al anión. Z más, Z menos se toma el módulo en realidad porque no interesa el signo. Entonces Z por E por F es factor común, 6pi y eta es factor común, y queda 1 sobre el radio del catión más 1 sobre el radio del anión. Esto sería la conductividad del electrolito equivalente. Y esta expresión sería para cada ion por separado. La conductividad equivalente de cada ion, que son independientes y figuran en tablas. Los valores que sacamos acá sería cuando no hay ninguna perturbación, es decir, cuando el ion está a dilución infinita. Para un electrolito débil, tenemos que tener en cuenta que su grado de ionización depende de la concentración analítica. Cuanto más concentrado, significa que los iones están muy cerca y es muy probable que choque un catión con un anión y se unan para generar la especie molecular no ionizada. Entonces, como el número de iones va a depender de la concentración que tenga, pero también del alfa, del grado de ionización, va a depender de la concentración. En general, se sabe que si la solución es muy diluida, alfa tiende a 1, o sea, el electrolito se comporta como si fuera fuerte porque al estar muy diluido, los iones están muy alejados y es muy difícil que se encuentren para asociarse y formar la molécula. Bueno, la dependencia de la conductividad con el grado de ionización alfa es lineal y alfa depende a su vez de la concentración. Entonces, lambda es igual a alfa por lambda infinito. Lambda infinito es el valor máximo cuando alfa vale 1. Pero si está ionizado la mitad, por ejemplo 0,5, la conductividad que se va a observar va a ser la mitad del valor a dilución infinita. Es una proporción lineal. Tomamos un electrolito fácil de manejar, con un solo catión y un solo anión, por ejemplo un ácido débil, HA, con su constante de equilibrio. Y tomamos la ionización del agua, con su KW. La constante de equilibrio del ácido es protón por A dividido HA. Aplicamos balance de masa. La concentración total del electrolito va a ser la suma de lo que esté no ionizado y lo que esté ionizado. El balance de carga, los cationes, protones, va a ser igual a la concentración de hidróxidos y del anión. Alfa, como definición, es la parte ionizada comparada con el total inicial. La parte ionizada es lo que se formó como A, dividido C, la concentración total inicial. Por lo tanto, A despejado de acá es alfa por C. Protones es igual a A por balance de carga. En pH ácido, los hidróxidos son muy bajos y son desestimables. Por lo tanto, protón también es alfa por C. Y HA, si lo despejamos de acá, es C menos A. C menos A, pero A vimos que es alfa por C. Entonces C menos alfa por C, sacamos factor común, es C por 1 menos alfa. Vamos a la constante ácida, que es protón por A sobre HA, y nos queda A por protón es alfa C por alfa C, es alfa C al cuadrado. Y HA es C por 1 menos alfa. Bueno, C cuadrado con C se simplifica, queda C alfa cuadrado sobre 1 menos alfa. Pero sabemos, por esta definición que está acá, que alfa es comparar lambda contra el lambda infinito. Entonces, si reemplazamos el alfa, tenemos C por lambda sobre lambda infinito al cuadrado sobre 1 menos lambda sobre lambda infinito. Es decir, midiendo
la conductividad experimentalmente y sabiendo la concentración analítica se puede determinar la constante de equilibrio. O al revés, conociendo la constante y C, se puede determinar lambda. Bueno, un poquito sobre las medidas experimentales, las celdas electrolíticas, ¿sí? Donde vamos a medir la conducción. Tenemos dos electrodos de área, suponemos iguales, A, separado a una distancia L. Entonces, kappa es 1 sobre resistencia por L sobre A. Cuando vimos la definición de kappa, que era 1 sobre ρ. Entonces, L sobre A, la longitud que es la separación de los electrodos sobre el área, es una constante, que es la constante de la celda. Se supone que no va a cambiar. Entonces, la constante de la celda, como es L sobre A, longitud de centímetro, área centímetro cuadrado, se mide en 1 sobre centímetro o centímetro a la menos 1. Entonces, acá queda la constante de la celda dividido R. O sea que midiendo la resistencia y conociendo la constante de la celda, yo puedo saber la conductividad. En la actualidad, los conductímetros son unidades selladas que tienen las partes incorporadas, de modo que se dispone de un electrodo que mide directamente la conductividad, kappa. Se la calibra con soluciones estándar de cloruro de potasio, por lo general 0,01 molar, que tienen 1413 microsiemens por centímetro. Microsiemens, micro significa 10 a la menos 6 siemens por centímetro, para asegurarse que el equipo mide correctamente. A las medidas debe siempre descontarse la conductividad propia del agua pura. El agua purísima para conductividad, mucho más que el agua destilada, es agua ultra pura, tiene una conductividad muy baja que vale, la capa del agua, 0,054 microsiemens por centímetro. Entonces, si tenemos una medida, ¿sí?, una K leída para una solución, hay que descontarle lo que conduce el agua. Entonces la K que vamos a usar es la K leída menos el valor de la capa del agua, la conductividad del agua. Todo en microsiemens por centímetro. La celda se llena con la solución a determinar, preparada con agua para conductividad. Kappa es K de la celda sobre R. Teniendo R y conociendo kappa, con el electrolito patrón, yo puedo saber la constante de la celda. Y una vez que tengo la constante de la celda, para cualquier resistencia que mida, tengo kappa. Y teniendo kappa, puedo sacar lambda. En definitiva, midiendo conductividades, yo puedo saber la concentración de la solución. Y eso es un análisis químico. Conductimetría. Y si no, al revés, sabiendo la concentración, puedo predecir la conductividad equivalente o la conductividad específica. Es importante destacar que cuando vean las tablas que tienen los lambda de dilución infinita, están en las tablas de las prácticas, van a encontrar que el protón conduce muchísimo más que el resto de los iones, y es un ion chico, pero también el litio es un ion chico y no conduce tanto, porque en realidad hay un mecanismo que descubrió Grotius que pasa lo siguiente. El protón en realidad se lo considera hidratado, en realidad está hidratado con varias moléculas de agua, pero básicamente unido a una molécula de agua. Acá se ve el agua con el protón unido, el H3O positivo. Cuando choca con una molécula de agua, estos electrones de esta agua se llevan el protón, intercambian el enlace y entonces queda agua a la izquierda y pasa a ser el hidronio que está a la izquierda. Y este mecanismo continúa con otra agua que está al lado. Entonces el protón no es el mismo el que viaja, no es un solo protón que va moviéndose, sino que son distintos protones que se van intercambiando rápidamente. Y eso es el mecanismo que hace que la conductividad del protón y de los ácidos sea mucho más alta, porque los ácidos tienen protones. En definitiva, recordemos que la ley de la migración independiente de los iones dice que un electrolito conduce lo que conducen sus iones. Entonces los ácidos van a tener siempre protón que conduce mucho por este mecanismo. Por eso tienen mucha conductividad los ácidos.